Querido Señor y Padre Celestial, queremos darte gracias en esta mañana. Gracias por un día más de vida. Gracias por estar aquí con nosotros, por bendecirnos, por ayudarnos, porque hasta el día de hoy has sido nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro sanador, nuestro libertador, nuestro Dios y Rey. Gracias, Señor, por cada persona que en este devocional hoy nos escucha. Gracias, Padre, porque eres tú el que está hablando a cada corazón, a cada vida. Gracias, oh Dios, también oramos por cada familia, por cada hogar, Señor, que está representada eh, en esta mañana, escuchando tu palabra. Pedimos que seas tú el que bendigas a cada padre, a cada hijo, a cada madre, Señor. Gracias porque eres tú el que está con ellos y en ellos. Gracias porque tú les hablarás cada día más y más. Bendecimos los hogares, Señor. Clamamos que seas tú el que los restaures, el que los levantes en victoria cada día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a su devocional acercándonos al Señor Jesucristo. Devocional del Centro de Fe y Esperanza La Calera, Huasca, San Luis y Útica, Cundinamarca. Quien les habla, Esperanza Valle. Y les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Quiero de una vez darles los anuncios para el día de hoy. Quiero recordarles la invitación al servicio en esta noche a partir de las 6:30 en el Centro de Fe y Esperanza de La Calera, para que usted pueda estar ahí también conectado, pueda asistir con su familia y podamos juntos adorar el nombre del Señor. También recordarles el día viernes en Huasca el servicio a las 7 de la noche. Y también para que recuerde que este viernes usted pueda confirmar la ida a el Parque Jaime Duque con sus hijos y que puedan allí disfrutar un tiempo de esparcimiento. Y también recordarles el encuentro que se llevará a cabo en La Boyacá los días 19, 20 y 21. Así que no se lo pierdan. Y hoy vamos a seguir con el estudio de la palabra de Dios y hemos venido tocando unos temas sobre algunos personajes bíblicos con su familia. Y nos correspondió el día de hoy hablar sobre Judá. Judá lo podemos ver en Génesis, capítulo 38 en adelante. Quiero hablarles sobre Judá. Judá fue el cuarto hijo de Jacob, un importante líder de las 12 tribus de Israel y uno de los principales ancestros del pueblo judío perteneciente directamente a la genealogía de David. Sus padres eran Jacob y Lea, y sabemos que Lea era una de las hijas de Labán. Judá también, él nació en Harán, tierra en donde su padre Jacob se había refugiado huyendo de su hermano Saúl. Esto está en Génesis 27 y 28 también. Y su madre fue Lea, una de las hijas de Labán, que había sido dada como esposa a Jacob por sus 7 años de trabajo. Jacob era el padre de Judá, era un hombre pero tan ocupado, y él permanecía ocupado era con los conflictos que tenía con Labán, que no le quedó mucho tiempo para estar pendiente de sus hijos. Esto tuvo trágicos resultados para esta familia, ya que al estar tanto en ese conflicto con Labán descuidó un poco a sus hijos. Entonces vemos que pues esto parece que cada uno de sus hijos, los hijos de Jacob, estuvieron implicados en hechos reprobables.
Judá se había casado con una mujer cananea, hija de Sua. La cananea, esta mujer le dio tres hijos. em, el primero se llamaba el segundo Nan y el tercero Selah, desde el punto de vista de su relación con el pueblo del pacto. Fue también un descenso espiritualmente hablando, porque entabló relaciones con un habitante de la ciudad de Adulán y se casó con la hija de un cananeo llamado Sua. Y nosotros sabemos que eh, no se debían tener relaciones con estos habitantes y más que fueran cananeos, porque en aquella época sabemos que también era habitual que cuando un hombre moría, su hermano debía casarse con la viuda. Este tipo de matrimonio estaba basado en la ley del levirato. Esto nosotros lo sabemos, ya que era como una especie de ley donde si se moría de pronto el esposo o la esposa en aquel tiempo, entonces el siguiente hermano era el que debía casarse con su cuñada y así sucesivamente. Y vemos ese punto de vista sobre este tipo de persona que era Judá. Se había apoderado de aquella mujer cananea, hija de Sua, y ahora iba a hacer lo mismo con Tamar. Realmente fue una historia muy triste. Podemos deducir que Judá murió en Egipto, que era donde su hermano José ejercía como gobernador. La descendencia de Judá estaba muy detallada y eso está en Crónicas 4:1 al 21 y el territorio y las ciudades asignadas a su tribu. Es posible que después de este incidente, Judá dejara a sus hermanos y asentó su tienda cerca de Hirá, el Adulamita, y por lo visto hubo entre ellos una relación de amistad, donde ellos se fueron conociendo, y durante este tiempo se casó con la hija de Súa, el cananeo, y con ella tuvo tres hijos, que ya los vimos que era Ornan y Selat, y el más joven, Selat, nació en Asif. Esto lo pueden ver en Génesis 38, 1 al 5. Y con el tiempo Judá escogió a Tamar como esposa para su primogénito. Pero Yahvé, sea Dios, ejecutó a este debido a su maldad. Por tanto, Judá mandó a su segundo hijo Nan que cumpliese también con el matrimonio eh, con el matrimonio y se casara también con Tamar. Y no obstante, aunque Onan tuvo relaciones con ella, vemos que él no quiso darle o dejarle prole a su hermano. Y por esta reacción también Yahvé le dio muerte. Luego Judá le recomendó a Tamar que se volviese a la casa de su padre y esperase hasta que o sea, su hijo menor creciese. Sin embargo, cuando Selah creció, Judá no cumplió, no se lo dio a Tamar en matrimonio, al parecer porque razonó que su hijo más joven también pudiera morir igual que sus otros hermanos. Por consiguiente, después que Judá enviudó, Tamar, que se enteró de que su suegro iba a Tinán, se disfrazó de prostituta y se sentó en la entrada de Naín, en el camino por el cual Judá pasaría, y Judá no reconoció a su nuera y supuso que era una prostituta, así que tuvo relaciones con ella. Cuando más tarde salió a la luz que Tamar estaba encinta, entonces Judá insistió en que la quemaran por ramera. Entonces, al ver esto, pues nosotros vemos qué corazón tenía Judá. Él miraba el pecado de la otra persona, pero no se miraba el error que estaba o el pecado que estaba cometiendo él mismo. Sin embargo, una vez que quedó demostrado que él mismo la había dejado encinta, exclamó, ella es más justa que yo, por razón de que yo no la di a Selah, mi hijo. Pues pensó Judá. De esta forma, sin ser consciente de ello, Judá había ocupado el lugar de Selah, su hijo, a la hora de engendrar eh, otra prole, pues legal. Aquí vemos que Judá utilizó
ese sistema de dos varas de medir. Y aquí ese sistema es la doble moral. Y, y esta doble moral es algo que Dios no aprueba. Entonces vemos que Judá, él solamente miraba lo que hacían los demás, pero o lo que le convenía hacer, y no se miraba el error, el pecado que él estaba cometiendo. El hecho de que la Biblia registre estos incidentes no implica que Dios los apruebe. Su pueblo se estaba comportando, y aún Judá se estaba comportando exactamente igual que los cananeos, porque los cananeos, ellos no se portaban, no temían a Dios, no se portaban como eh, hijos de Dios. Ellos no pensaban así, ellos vivían en sus pensamientos, en sus cosas y hacían lo malo delante de los ojos de Dios. La verdad es que Judá fue muy rápido para ver el pecado en Tamar, pero no pudo verlo en sí mismo. Entonces, tenemos que tener cuidado. Primero mirar cuál es de pronto la vida que nosotros tenemos, y antes de juzgar, de ver de pronto la basurita en el ojo de otra persona, el de juzgar. Entonces, vemos que unos 6 meses después, entonces de Tamar dio a luz dos gemelos, uno se llamaba Fares y el otro Serach. Y Judá no volvió a tener relaciones con ella. Esto está en Génesis 38 del versículo 12 al 30. Entonces, la culpa de Judá era doble. Su pecado era ya terrible en sí mismo, pero además lo había cometido con su propia nuera. Y no fue de ejemplo para sus hijos, no fue de ejemplo para su propia nuera. Y esto nos explica algo del modo de vida de los cananeos y nos aclara que la libertad sexual total no es una cuestión muy moderna que digamos, porque los antiguos paganos la habían practicado durante los siglos. Se trata de una advertencia y de informarnos de que Dios no aprueba la transgresión de las leyes, de su palabra, no acepta el pecado. O lo sucedido en esta capítulo, lo sucedido en este relato tiene una aplicación válida para la iglesia en nuestro tiempo, para los hogares en nuestro tiempo, para las familias en nuestro tiempo. Suele hoy difundirse la idea de que la iglesia moderna o los hogares modernos, para testificar su fe a la generación actual y para comunicarse eficazmente con ella, debe adaptarse a su nivel, asumiendo todos los riesgos que ello implica. Así puede suceder en los hogares, que para nosotros ser aceptados en otras partes, en otros lugares, entonces no nos importa pasar por encima del que sea. em, Aceptamos cosas de nuestros hijos, em, con tal de no tener una dificultad en el hogar, de que no se nos levanten nuestros hijos. Entonces aceptamos muchas cosas y asumimos esos riesgos, y esto trae maldición para nuestros hogares. La palabra de Dios es clara al exponer la misión de presentar fielmente la palabra de Dios o el Evangelio de Jesucristo. Se trata de testificar con la palabra y con nuestras vidas coherentes como familia, como hijos, como padres, que nuestras acciones como creyentes, que nuestros principios éticos de, del Evangelio eh, no juguemos con estos principios, con estos valores bíblicos, con todo lo que el Señor nos ha enseñado por medio de su palabra, que no los pongamos en juego, que con la palabra, con lo que el Señor nos ha dado, con su palabra no se juega. Y la palabra de Dios es tan, pero tan poderosa que surte efecto cuando se comunica a través de creyentes que sean instrumentos puros, a través de verdaderos hogares, porque tu hogar puede impactar otros hogares. Cuando tú vives como padre, como madre, y enseñas a tus hijos la palabra, tu hogar marchará
según la voluntad de Dios, y tu hogar tiene que impactar a otros hogares, a otras familias. Tenemos que como padres, como hijos, vivir una vida coherente conforme a la palabra. Y la palabra de Dios hará la obra en nuestros hogares. Judá formaba parte de la familia del pacto, del pueblo de Dios, y se rebajó al nivel moral de los cananeos. Y a veces se puede vivir de esta manera, de que queremos eh, de pronto rebajarnos y vivir como viven otras personas que no temen a Dios, otras familias que no temen a Dios. Y no nos importa pasar por esos riesgos. Y evidentemente los resultados pueden ser catastróficos, no solo para nosotros como padres, sino como hijos, para nuestras generaciones. Esto marcará. Entonces, todo depende si nosotros como padres vivimos la palabra de Dios, la obedecemos y hacemos las cosas como Dios lo quiere. Entonces, esto marcará a nuestros hijos. Y de estos hijos pasarán a nuestros nietos. Así que nosotros en este tiempo debemos tener cuidado como padres de llevar una vida o un carácter coherente conforme a lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Que nosotros no vendamos nuestros principios que Dios nos ha enseñado por su palabra. Dios quiere son hogares dirigidos por Él mismo, hogares que se dejen dirigir, hogares que se dejen guiar por el Espíritu Santo de Dios. Así que en esta mañana, quiero orar por aquellos hogares, aquellos padres que de pronto se sienten desalentados, se sienten confundidos y que hoy puedas decirle, Señor, yo en tus manos quiero colocar mi hogar. Tú como si me escuchas como esposo, como padre de familia, tú le puedas decir, Señor, yo te entrego mi hogar, te entrego esta familia que tú me has dado, este hogar que has conformado conforme a tu voluntad. Que seas tú el que me guíe a ser un buen ejemplo para mis hijos, a ser un padre que pueda cumplir tu palabra para que mis hijos también puedan impactar a sus hijos. Gracias, oh Dios, y ayúdanos a ver las cosas como tú quieres, a ser padres obedientes a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a corregir, oh Dios, a tiempo y fuera de tiempo, bajo tu poderosa palabra, bajo tu voluntad. En este momento dile, Señor, te coloco mis hijos, te coloco mi familia. Queremos, señores, obedecerte y no tomar decisiones, Señor, malas decisiones que no convienen. En tu nombre te doy gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo.